viernes 1 de agosto del 2025. Bueno, ya empezamos agosto, un mes nuevo, que hasta el momento nos está dando días secos, que es lo bueno. Bueno, hoy día salí a hacer mis series como siempre. Ya he retomado la rutina habitual de hacer mi trabajo de intensidad los días viernes, porque la semana anterior fue de relativo descanso. Y digamos que por los feriados también tuve 2 días un poco exigentes. El domingo un fondito a Aspitia y el martes un fondito citadino con mucha montaña. Pero en general las piernas bien. El miércoles sí no me desperté, me quedé dormido, me perdí milimétrica, pero bueno, al menos sirvió para terminar de recuperarme. Ya hoy día viernes hice mi series en bicicleta. Corriendo sí hice series también el día de ayer. Pero bueno, hoy día, ¿cuál era la tarea para el día de hoy? Era continuar la secuencia de hace 2 semanas, pero con un pequeño cambio. Entonces hoy día me fui a Dunas a hacer 2 series de 8 minutos igual a 250 vatios. Y en vez de hacer una tercera serie igual a las anteriores, dije voy a hacer una serie un poquito más larga, pero a menos potencia, a 200 vatios zona 3, para trabajar un poquito de torque, digamos. O sea, con cadencias más bajas, entre 50 y 60 RPM. Hoy día me fui con la bici de ruta, que la verdad que, bueno, hay 2 cosas. La bici de ruta ahora la siento un poco más incómoda para hacer estas series. Yo prefiero la bici de grave. Y lo otro es que como en esta bicicleta tengo el potenciómetro que me mide un poco más bajo, y yo como referencia principal en mi cabeza tengo siempre los números del otro potenciómetro. Entonces cuando digo 250 vatios es pensando en la bici de gravel. Entonces en esta bicicleta es un poquito más duro conseguir los 250 vatios porque miden distinto, pero eso no es mayor problema. O sea, yo en mi mente sé que el equivalente es un poco menos de vatios. Yo trato de ir a buscar esos mismos vatios y sé que si no salen, pues no hay tanto problema. Pero hoy día la verdad es que sí, la primera serie me costó mucho. Creo que no llegué ni a 240 vatios. Entonces como que el cuerpo estaba frío y la verdad que el esfuerzo lo sentí más alto de lo que correspondía. La segunda serie ya me salió un poco mejor y sí creo que le di a los 250 vatios. La exigencia fue bastante alta, sí, o sea, yo diría de un 8.5, un 9 sobre 10, lo cual ya, eso pues teóricamente no es una zona 4, ¿no? Pero está bien, o sea, yo estoy forzando un poquito por encima. Y la tercera serie ya un poco más llevadera, 200 vatios, tratando de buscar cadencias bajas, más o menos 50, 60 por ahí, y me dio para llegar hasta el final de Dunas, hasta la gruta. Lo curioso de este entrenamiento es que me desperté súper temprano hoy día, o sea, como a las 4, un poco antes de lo habitual. Entonces salí más temprano y casi todo el entrenamiento, casi todas las series me las hice a oscuras, ¿no? Lo cual no es usual, porque generalmente yo hago la mitad de las series y está oscuro y la otra mitad ya tengo luz del día, ¿no? Pero hoy día sí fue casi todo completamente oscuras, pero en todo caso menos mal, porque eso me permitió llegar a casa temprano para poder ya empezar a trabajar, y a eso de las 8:30 creo ya ponerme a ver el Tour de France femenino, que estaba bien interesante hasta el momento, ¿no? Pero lo que pasa es como el Tour femenino tiene pocas etapas, creo que son solamente 8 o 9 etapas, si no me equivoco, 9 etapas creo, ¿no? Entonces las primeras 7 que han habido hasta el momento han sido etapas donde ha habido ciertos repechos, pero no alta montaña. Entonces digamos que todavía no se han revelado las fuerzas de las principales candidatas. Pero lo que sí ha ocurrido es que yo estoy viendo que entre, digamos, las 5 o 6 candidatas principales hay cierta paridad, o al menos no ha habido terreno para que se muestre las diferencias que hay entre ellas, y eso creo que mantiene pues la situación con cierta emoción para el espectador que está viendo, porque yo diría que todavía no sé quién puede ganar. O sea, obviamente Demi Vollering es la candidata más fuerte, pero yo veo otras que ahí podrían dar la sorpresa. Entonces hubo una etapa que fue la del día miércoles, que fue muy simpática, porque hubo una especie de, creo que esto lo escuché creo en los narradores o lo leí en el Twitter o en un blog, no sé, pero este final de etapa parecía un poquito a la Milano-San Remo. O sea, había a 10 kilómetros de meta, había un repecho como de unos 3 kilómetros al 5 o 6%, no demasiado duro, pero ahí lo que ocurrió fue que ya todas las candidatas a la general se fueron por delante, y estaban quienes, estaba Nievedoma, que es la campeona vigente, estaba Vollering, estaba Roy Jackers, que es la carta del Alpecin Phoenix, estaba Van der Breggen por el SD World en su reaparición en el ciclismo de ruta. Yo creo que está bien hasta el momento, y está Pauline Ferrand-Prévot pues del Visma, ¿no? Que también es alguien que va a ser la general, y estaba Kimberly Lecour también, que me parece que es la candidata del Quick Step, o de, bueno, en mujeres se llama creo Agenchura Soudal. Entonces Kimberly Lecour ya ha ganado carreras también, ¿no? Pero yo no la recuerdo como vueltómana o como muy buena en montaña, pero parece que este año está jugando a ser la vueltómana. Entonces estaba
ella también y su gregaria, que es una chica australiana, Sara Gigante, que entiendo que Sara Gigante ha tenido una operación hace poco a la pierna, una operación muy común que le hacen a los ciclistas. O sea, no sé qué problema hay ahí que suele aparecer en los ciclistas, en una vena, una arteria, creo que les operan no sé qué cosa para mejorar ahí el funcionamiento de la pierna. Bueno, creo que esta chica Sara ha tenido esa operación, pero está andando muy bien. Entonces, yo la veo que anda muy bien, tanto como Le Cour, pero parece que es su gregaria. La cosa es que, bueno, todas ellas se fueron por delante en esa etapa, no se pudieron distanciar entre ellas, llegaron al descenso, al llano final, y ahí se apareció la gregaria, Sara Gigante, para hacer el trabajo para Kimberly Le Cour. O sea, ahí había varias opciones. Ella podía atacar para que el resto la persigan y de ahí Le Cour pueda rematar. O la segunda opción, que fue lo que realmente ocurrió, que fue que Sara Gigante se puso a enfilar el pelotón, se puso a gregaria ahí. ¿Para qué? Para que nadie ataque, me imagino. Y al final, en el sprint entre todas, que era en ligera elevación, ligera escalada, entonces Kimberly Le Cour pudo imponerse y se quedó de amarillo. Entonces, eso fue interesante. Y después, en las últimas 2 etapas ha habido fugas de la misma corredora, y la misma corredora ha ganado, que bueno, esto no es muy usual. Hay, digamos, sprinters que ganan 2 días seguidos, es cierto. Eso, bueno, lo hemos visto en este mismo Tour femenino con Lorena Wibbs, y también, bueno, en el masculino también alguna vez se ha visto, pero o sea, en montaña, en fugas, con terreno quebrado, que gane la misma persona 2 veces, eso no es tan usual. Pero bueno, esta chica, Skiban, del UAE, lo hizo, y la verdad es que esta chica rueda muy bien, ¿eh? Y sobre todo en la etapa que ganó el jueves, el día de ayer, ella en una escalada metió tiempo al grupo de favoritas, y el grupo de favoritas no le pudo recortar. O sea, a mí me da la impresión que esta chica podría estar haciendo la general. Yo no sé por qué tiene tanto tiempo de retraso en la clasificación. Quizás en las primeras etapas algo le pasó, no lo sé, ¿no? Pero bueno, la cosa es que la líder del equipo, que era Elizabeth Longo, ya no estaba. El primer día tuvo que abandonar, tuvo un problema, creo. La cosa es que, bueno, ahora la chica ha aprovechado y ha dicho, no, este es mi momento, y ha ganado 2 días seguidos en fuga. Y sobre lo de la fuga, yo comenté el otro día que había leído un blog de Michael Woods que me pareció muy interesante, pero uno de los posteos que puso él se llamaba así, ¿no? Ganar desde la fuga, winning from the break en inglés. Y la cosa es que, bueno, él decía que ganar desde la fuga es más o menos como cuando los músicos se ponen a tocar jazz. Algo así, hace una comparación. O sea, en el jazz los músicos son muy conocedores de la teoría, pero llega el momento que se ponen a improvisar y hacen cosas un poco raras. Ponen notas que no deberían ir en la escala, y sin embargo así crean música bella. Hay una canción que me gusta mucho que se llama Desafinado, que es de Carlos Jobim, que bueno, esto no es jazz realmente, aunque sí tiene una relación el bossa nova con el jazz, ¿no? Pero es una canción muy simpática que se llama justo Desafinado, porque él mete notas que no tienen nada que ver con la escala, no deberían estar ahí teóricamente, pero la canción es muy bella, la melodía que sale es muy bonita, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo, ¿no?, de cómo se improvisa en el jazz. Y lo que dice Michael Woods es que para ganar desde una fuga hay que ser como un músico de jazz. O sea, hay que conocer nuestras fortalezas, debilidades, conocer cuál es el juego, cuál es la teoría, y luego tener que improvisar para poder ganar. Entonces él hablaba de que veía las fugas como que hay 3 etapas. La primera, que es entrar en la fuga, que es lo más difícil, dice. Pero en resumen, se trata de que uno tiene que intuir en qué momento se va a hacer la fuga, y tiene que intentarlo varias veces, pero el problema es que uno puede intentarlo 20 veces y quizás en esos 20 intentos la fuga no se consolida, ¿no? Y que en el intento número 21 ahí sí se consolida y se va la fuga, y la fuga llega y gana. Entonces uno nunca está del todo seguro en que si el intento que está haciendo va a rendir frutos. Pero es así, o sea, el ciclismo es así, entonces uno tiene que guiarse de la intuición. Pero un ingrediente principal es de que cuando uno va a intentar infiltrarse en la fuga, tiene que tener en la cabeza que va a hacer el mejor esfuerzo posible en esos 5 o 6 minutos que tome ese primer ataque, y que no tienes que pensar en el mañana. Eso él lo dice bien claro. Si uno está pensando en que después tiene que seguir rodando 100 kilómetros, está muerto, no va a poder hacerlo. O sea, uno tiene que pensar solamente en que el objetivo es ese: infiltrarse en la fuga, pasar 5 o 6 minutos al límite de tus posibilidades, haciendo tu mejor pico. Y una vez que estás ahí adentro, ya es otro tema.
uno no puede pensar en lo que viene después, porque si no se va a desanimar. Entonces el primer punto es ese, esfuerzo máximo para entrar en la fuga. Si la fuga se forma y uno voltea atrás y ve que el pelotón se ha quedado, entonces ya estamos en la siguiente fase. Y esa siguiente fase dice que es la más larga y que es horrible, porque uno acaba de hacer un esfuerzo máximo y uno se pregunta y dice, ¿cómo voy a seguir pues aquí 100 kilómetros más rodando con esta gente que es fuerte? Pero así es, entonces uno tiene que calmarse en ese momento, guardar fuerzas, y es la parte más tediosa porque es la más larga, o sea, uno se pasa horas, muchos kilómetros rodando ahí, haciendo relojito con los compañeros de fuga, y uno tiene que ser fuerte mentalmente ahí, porque generalmente en esa etapa es donde uno empieza a desanimarse porque ve que está con rivales fuertes, ve que el ritmo es muy duro, ve que el pelotón está ahí, entonces uno empieza a decir, uy, este no es mi día, yo me descuelgo acá porque se complica la cosa. Entonces uno no tiene que entrar en ese estado de negatividad, ¿no? Sino uno tiene que, por el contrario, decir, no, yo estoy bien, todavía puedo ganar, los demás son fuertes, pero yo también estoy bien y tengo opciones. Uno tiene que autoconvencerse de que puede seguir. Entonces, si uno pasa esa etapa y ha seguido ahí en la fuga, y la fuga ha cogido el tiempo suficiente para que el pelotón no los coja, ya pasamos a la tercera fase, que es definir la fuga, ¿no? Y esto ya ocurre en los últimos kilómetros, generalmente, los 10 kilómetros finales, los 5 finales, todo depende pues de si hay un repecho, si es todo llano, etc. Pero los últimos kilómetros son los más bonitos y los más emocionantes porque ya hay más gente que está ahí expectando la carrera en el final de la etapa, el helicóptero está más cerca de los protagonistas, y entonces ahí uno ya tiene que volver a esto que hablamos del jazz, ¿no? Uno tiene que improvisar, tiene que saber qué cartas jugar y en qué momento hacer el ataque final para filtrar ese grupo y para irse. Entonces hemos tenido en el tour masculino que acaba de terminar, hemos tenido varios ejemplos. La fuga de Johannesen, que fue desde el kilómetro 0, donde él estuvo ahí adelante con Smith, fue un bonito ejemplo. El otro bonito ejemplo es la fuga que hizo Ben Healy, creo que fue la etapa 6, donde él ganó, y fue muy buena fuga. Ahí estaba Van der Poel, había gente de muy buen nivel, pero él aprovechó un momento que creo que fue a 20 kilómetros de meta, donde metió un ataque y ya la gente estaba cansada, no lo siguieron. Van der Poel estaba muerto completamente y los demás rivales pensaban pues que Van der Poel era el que iba a asumir esa persecución. Entonces ahí fue la inteligencia de Ben Healy de saber en qué momento salir, donde los demás iban a tener dudas y le iban a dejar ese hueco, y ese hueco ya nunca más lo pudieron cerrar, y así ganó Ben Healy, ¿no? Entonces ha habido fugas muy interesantes en este tour, y por eso es bonito ver las etapas de las grandes vueltas desde el inicio, porque ahí es donde vemos cómo se forman estas fugas. Ahora, todo esto acá es posible trasladarlo al ciclismo amateur, a lo que hacemos nosotros. Yo creo que no mucho en realidad, porque primero hay una gran diferencia, bueno, hay muchísimas diferencias entre el pelotón profesional y los amateurs. El primer punto, creo yo, es la velocidad. La velocidad a la que va el pelotón profesional son velocidades altas, sí, pero que están al alcance de la gran mayoría de ciclistas. Por eso es que vemos que las fugas, por lo general, no hay nadie que se descuelgue. Lo que ocurre es que hacia el final sí se va filtrando porque van atacando, eso es cierto, ¿no? Pero alguien que desde el inicio no pueda sostener el ritmo es bien difícil. Entonces, las velocidades a las que van le permite a la mayoría de gente que está ahí poder navegar en la fuga, ¿no? Porque el FTP de todos ellos es bastante alto, más de 400 vatios, entonces todos pueden rodar a 350, 300 o 400 en el peor de los casos en la parte final. Las velocidades están al alcance para la mayoría de gente en la mayoría del tiempo. Y después otra cosa que ocurre es que a la fuga se van pues no los líderes de la general, que son quizás los más fuertes, sino se van los que no son los más fuertes, pues sí, que justamente tienen que ganar en etapas individuales. Eso también es distinto, porque en una carrera doméstica pasa al revés. El que se quiere fugar es el fuerte, el que va a ganar la carrera, porque por alguna razón pues no quiere llevar la rueda a nadie, no quiere que las carreras se filtre desde el inicio, ¿no? Para que ellos mismos sean los más fuertes, sean los fugados y los que ganen, ¿no? Es un poquito al revés de lo que pasa en el ciclismo profesional. O sea, son formas distintas de correr. Entonces yo no creo que se pueda aplicar mucho, ¿no? Pero bueno, igual algo de parecido hay. Entonces igual es ciclismo. Igual es bueno entender qué es lo que pasa en las fugas, y creo que el posteo de Michael Woods, que ahí lo pueden buscar en su web, es muy interesante, muy bonito en la forma en que él cuenta las cosas. En realidad este posteo y todos los demás son de muy buena calidad, de muy buena prosa de Michael Woods. Bueno, ese fue el entrenamiento de hoy. La verdad es que en general bien, pero sí me costó mucho más que otros días. Yo diría que este fue un día mucho más duro de lo esperado. Bueno, ahora sí a la casa y a trabajar. Me prometía que la dejaría